¿Qué hace a un monstruo? ¿Es su apariencia grotesca? ¿O es su capacidad para apagar por completo su humanidad cuando la sangre empieza a correr? En su lugar emerge un psicópata clínico, un arma de destrucción masiva biológica con la inestabilidad emocional de un niño caprichoso y el poder destructivo de un cataclismo. Hoy, en Mitología Oscura, vamos a diseccionar el mito hasta llegar al hueso. Si el mundo los convenció de que Aquiles era la luz de Grecia, prepárense para observar directamente al villano que aterrorizó a los mismísimos dioses. La crueldad de Aquiles fue diseñada desde su nacimiento. Su madre, la deidad marina Tetis, sufría de una aberración psicológica respecto a la mortalidad. Odiaba la idea de dar a luz seres que pudieran envejecer o sangrar. La cultura popular suavizó este trauma con el cuento del baño en el río Estigio. Aquiles no fue el primer hijo. Tetis había dado a luz a otros 6 bebés antes que él. Uno por uno los asesinó en secreto. Cada noche llevaba a sus recién nacidos a las llamas de un fuego sagrado para quemar su herencia mortal, reduciéndolos a cenizas. Cuando nació Aquiles, el séptimo, el ciclo se repitió. Tetis lo untaba con ambrosía divina durante el día y, al caer la noche, lo arrojaba al fuego vivo. El dolor del recién nacido resonaba en los pasillos del palacio. El padre mortal, el rey Peleo, despertó una madrugada alertado por el olor a carne quemada. La escena era dantesca. Su esposa horneando vivo a su heredero. Peleo logró arrebatar al niño de las llamas, salvándole la vida pero condenándolo al abandono. Tetis, furiosa por la interrupción, regresó al mar y los abandonó para siempre. El primer contacto de Aquiles con el mundo no fue un abrazo materno. Fue el fuego negro, el dolor extremo y el abandono absoluto. Con el cuerpo endurecido por el fuego y el trauma, el niño fue entregado al centauro Quirón en lo profundo del monte Pelión. La mitología romana intentó pintar a Quirón como un maestro refinado. La realidad griega es cruda. Quirón crió a Aquiles en aislamiento total, despojándolo de cualquier rastro de empatía humana. Apolodoro detalla su régimen. Aquiles jamás conoció el pan, la agricultura o la leche. Su sistema digestivo fue alterado para procesar únicamente la muerte. Su dieta diaria consistía en médula extraída de leones recién cazados, entrañas calientes de jabalíes salvajes e hígados de lobos y osos crudos. Lo estaban vaciando de su humanidad para llenarlo con los instintos de un depredador alfa. Llegó la adolescencia y con ella la profecía de su destino. Tetis, regresando de las profundidades, le ofreció 2 caminos: una vida larga y pacífica en el anonimato, o una vida corta, brutal y un nombre que resonaría eternamente. El depredador no dudó, eligió la sangre, pero antes de Troya, hay un episodio perturbador que demuestra su naturaleza asesina latente. Intentando evitar la guerra, Tetis lo disfrazó de mujer y lo ocultó en la corte del rey Licomedes, en la isla de Esiros. Vivió entre princesas, ocultando su inmensa fuerza bajo vestidos. Cuando Odiseo descubrió el engaño, haciendo sonar una trompeta de guerra, Aquiles no se limitó a revelar su identidad. Su instinto animal tomó el control. Arrancó sus vestidos, tomó las armas y, en estado de frenesí ciego, estuvo a punto de masacrar a los guardias de la corte que minutos antes lo trataban como a una doncella. Era una bomba de tiempo lista para detonar. La llegada a las playas de Troya no fue un desembarco pacífico. El primer gran obstáculo fue Cicno, hijo de Poseidón, un guerrero cuya piel era impenetrable para el bronce. Las lanzas de Aquiles rebotaban contra su pecho. Ante la imposibilidad de usar armas, Aquiles reveló su naturaleza más brutal. Derribó a Cicno, se sentó sobre su pecho y lo estranguló con las correas de su propio casco hasta que la vida abandonó su cuerpo. El mensaje de bienvenida para los troyanos. Si las armas fallaban, Aquiles usaría sus propias manos para triturar la vida. Troya era una fortaleza impenetrable, pero necesitaba suministros. Durante 9 años, Aquiles operó como un pirata estatal.
Los textos antiguos acreditan que destruyó personalmente 12 ciudades por mar y 11 por tierra en los alrededores de Asia Menor. No eran enfrentamientos entre ejércitos, eran incursiones contra poblaciones civiles destinadas a robar ganado, grano y mujeres para el campamento griego. El exterminio de los quíliques es un ejemplo de ello. En la ciudad de Tebas, Hipoplasia, Aquiles no solo buscó el botín, ejecutó al rey Eetión y en una sola tarde dio caza y asesinó a sus 7 hijos varones mientras estos cuidaban el ganado. Dejó a Andrómaca, futura esposa de Héctor, sin un solo hombre en su linaje antes de que la guerra principal siquiera alcanzara su clímax. La caída de Lirneso fue una de sus campañas más sanguinarias. Aquiles derribó las murallas y asesinó a los reyes Mines y Epístrofo. En medio de los cadáveres calientes de su familia, Aquiles reclamó a Briseida. Su amor por ella nació del genocidio de su estirpe. Aquiles convirtió los alrededores de Troya en un campo de caza personal. Licaón, mientras el joven príncipe troyano cortaba ramas de un higueral en medio de la noche, Aquiles lo emboscó. En lugar de matarlo en ese momento, demostró su faceta de traficante. Lo vendió como esclavo en la isla de Lemnos por el precio de 100 bueyes. Años después, cuando Licaón regresó y volvió a encontrarse con Aquiles, el semidios no mostró piedad una segunda vez. Lo degolló y arrojó su cuerpo al río. Uno de los actos más oscuros de esta década es la profanación de Troilo. Una profecía decía que si el joven príncipe Troilo llegaba a los 20 años, Troya nunca caería. Aquiles lo acechó en una fuente. Cuando el adolescente huyó hacia el templo de Apolo, buscando asilo sagrado, Aquiles entró al recinto, lo arrastró hasta el altar y lo decapitó sobre la piedra consagrada. Este acto convirtió la guerra en una cuestión personal para el dios Apolo. Aquiles realizaba incursiones en las montañas para robar el ganado que alimentaba a Troya. En una de estas razias persiguió a Eneas, el otro gran héroe troyano, por las laderas del monte Ida. Eneas logró escapar de milagro, pero Aquiles aniquiló a todos sus pastores y se llevó miles de cabezas de ganado, asfixiando económicamente a la ciudad. Para el año 10, Aquiles no es el joven que salió de Grecia. Ha pasado una década durmiendo en barcos, quemando ciudades y ejecutando a familias enteras. Se ha convertido en un hombre que solo entiende el lenguaje del botín y el estatus. Esta acumulación de violencia es la que explica por qué, cuando Agamenón le quita a Briseida, Aquiles estalla. No es solo por una mujer, es por el desprecio a una década de trabajo sucio que él mismo realizó para el ejército griego. El campamento griego es un infierno sanitario. El dios Apolo ha desatado una plaga. Flechas invisibles esparcen necrosis y enfermedad. Las piras funerarias arden día y noche, oscureciendo el sol. Los hombres mueren ahogados en su propia sangre. A Aquiles la tragedia colectiva le resulta indiferente. Solo reacciona cuando su orgullo es atacado. La epopeya de Homero inicia con una palabra fundamental: mens, cólera, una ira divina, destructiva y sorda a la razón. Agamenón, el comandante supremo, exige la esclava de Aquiles, Briseida, como compensación por sus propias pérdidas. Para el semidios, la mujer es irrelevante. Lo imperdonable es el insulto público a su estatus. La respuesta de Aquiles es la definición clínica de la sociopatía. Se encierra en su tienda. Retira a sus formidables guerreros, los mirmidones, del frente de batalla, y se sienta a observar. El avance troyano es brutal. Los hombres con los que Aquiles compartió el pan y la guerra durante una década están siendo degollados a pocos cientos de metros. El sonido de las espadas cortando gargantas, el fuego devorando las naves griegas y los gritos de agonía de sus aliados llenan el aire. En medio de esta carnicería, Aquiles toma una lira de plata y toca música. Su castigo para Agamenón es permitir el exterminio de su propia gente. Su narcisismo exigía que el ejército entero se ahogara en sangre para reconocer su valor indispensable. Todo depredador necesita un detonante para perder el control definitivo.
El ancla de Aquiles a la cordura era un solo hombre, Patroclo. Desesperado por evitar la aniquilación griega, Patroclo tomó prestada la armadura de Aquiles para infundir terror en los troyanos. Fue una sentencia de muerte firmada por la negligencia de Aquiles. En el campo de batalla, Patroclo fue despojado de su protección por el dios Apolo, herido por la espalda por un soldado común, y finalmente rematado por la lanza de Héctor, príncipe de Troya. La noticia llegó a la tienda de Aquiles. La reacción documentada en la Ilíada no es tristeza, es el colapso de una mente. Aquiles se arrojó al suelo, ensuciando su rostro y su cabello perfecto con cenizas calientes y excremento de caballo. Emitió un alarido tan sobrehumano, tan cargado de violencia pura, que los textos afirman que sus caballos inmortales, Janto y Balio, comenzaron a llorar lágrimas reales. La guerra dejó de ser un asunto de honor. Se convirtió en una cruzada de exterminio. Para vengar a Patroclo, Aquiles exigió una armadura nueva al dios Hefesto, una coraza oscura, forjada en los volcanes del inframundo. Y antes de salir a matar, demostró hasta dónde llegaba su oscuridad. Capturó a 12 jóvenes príncipes troyanos, los llevó a la pira funeraria de Patroclo y, a sangre fría, los degolló uno por uno como animales de matadero, mezclando su sangre con el fuego. El semidios había instaurado el sacrificio humano. Enfundado en bronce volcánico, Aquiles regresó al campo. La matanza que desató fue de proporciones industriales. Los soldados troyanos, en pánico absoluto ante este demonio en la tierra, huyeron hacia el cauce del río Escamandro buscando salvación. Aquiles los persiguió hacia el agua. El matadero comenzó. La espada de Aquiles cortó gargantas, amputó brazos y perforó torsos sin descanso. Homero relata que sus brazos se fatigaron de tanto matar, pero la sed de sangre lo obligaba a seguir acuchillando el agua. La masacre fue tan extrema que los cadáveres desmembrados crearon una barrera física. El flujo natural del agua se detuvo. El río se convirtió en una fosa común líquida. La historia abandona aquí la épica y abraza el terror cósmico. El dios del río, Escamandro, una deidad antigua de la naturaleza, sintió asco físico ante la profanación. Las aguas hirvieron, el río se levantó en la forma de un tsunami de sangre coagulada, lodo y cadáveres mutilados con un único objetivo: ahogar a Aquiles. El depredador, en su delirio narcisista definitivo, sacó su espada e intentó pelear a golpes contra el agua. La deidad de la naturaleza estaba aplastando al monstruo. Fue necesaria la intervención de emergencia del Olimpo, enviando cortinas de fuego divino que evaporaron el agua a la fuerza, salvando a Aquiles de ser tragado por el ecosistema que acababa de asesinar. Sobrevivir a la ira de un dios de la naturaleza no sació a la bestia. Héctor debía pagar. El duelo terminó rápido, con una lanza en el cuello del troyano, pero matar no bastaba. En la antigüedad, negar el ritual funerario era la atrocidad máxima, condenando el alma a vagar por la eternidad. Aquiles tomó su cuchillo y perforó los tendones de los tobillos del cadáver de Héctor. Pasó correas de cuero crudo por las heridas abiertas y ató el cuerpo a su carro de combate. Durante 12 días consecutivos, Aquiles arrastró el cadáver por las rocas y el polvo alrededor del campamento. Obligó al rey Príamo y a la familia de Héctor a observar desde lo alto de las murallas de Troya cómo la piel, el rostro y los músculos de su príncipe eran desollados y pulverizados contra la tierra. Disfrutaba de la tortura psicológica de los vivos a través de la aniquilación sistemática de los muertos. Los dioses, repugnados por este nivel de ensañamiento, tuvieron que usar magia para evitar que el cuerpo se pudriera. La caída del monstruo fue anticlimática. Ningún duelo épico, ninguna gloria. Una flecha silenciosa y cobarde, guiada por el dios Apolo, atravesó su único punto débil, el talón que el fuego de su madre no pudo tocar. Aquiles murió retorciéndose en el polvo, igual que los miles de hombres que había masacrado. La historia occidental cometió su mayor crimen al perdonar a este ser, al llamar a su crueldad pasión, a su egoísmo honor y a su sed de sangre gloria.
nos acercamos a la mitología buscando comprender lo divino. Pero la historia de Aquiles revela el lado más oscuro de nuestra propia naturaleza. Demuestra el nivel de atrocidades que un ser humano puede justificar cuando se le entrega poder absoluto y se le quita la correa de la moralidad. El guerrero dorado es un mito. El carnicero del escamandro es la realidad. Llegó el momento de que ustedes dicten sentencia. ¿Es Aquiles una víctima de los dioses o simplemente el asesino en masa más famoso de la historia aún antigua? Sus respuestas son fundamentales. Los leo a todos en los comentarios. Nos vemos en el próximo abismo de mitología oscura.